Esta noche en el Gato nos acompaña Antonio Molero, él es el secretario de la Fundación Yagüe. Señor Molero, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias. ¿Por qué un homenaje a todas las víctimas del terrorismo? Estamos acostumbrados a que actualmente todo tipo de actos están divididos por asociaciones, colectivos, y era el momento ya de unirlos a todos, quizá. Yo creo que es el momento porque ahora mismo a las víctimas del terrorismo se las ha dejado un poco de lado, ¿no? Quizá también por el fin de los atentados terroristas, pero yo creo que se las ha instrumentalizado durante mucho tiempo y ahora se las ha dejado un poco de lado. Entonces la Fundación consideró que ya era el momento de unir a todas las víctimas con independencia de su ideología, de su origen, de su procedencia, unirlas a todas en un acto unitario que reconociera toda la labor que han hecho y todo lo que han entregado por España, en el fondo. En este acto, muchas de esas asociaciones colectivos acudieron a recoger su reconocimiento de hombre cabal, otras no, pero aún así, incluso las que no fueron por el motivo que fuera, tenían ahí su premio y está destinado a ellos también. Y no lo rechazaron. Nosotros hablamos con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, no hubo ninguna que lo rechazara, lo que pasa que muchas de ellas no pudieron asistir por problemas de agenda o por otro tipo de cosas, pero la verdad es que hemos querido unir a todas las asociaciones de víctimas, desde la VT hasta la Asociación de Pilar Manjón. No hemos querido excluir a nadie. ¿Se imaginaban que podrían conseguir una cuestión unitaria de estas características? Porque hasta la fecha estamos quizá acostumbrados a que se haya politizado mucho con las víctimas, ¿no? Se ha politizado demasiado y ahora yo creo que con el fin de los atentados terroristas y con el fin del paraguas de los partidos políticos a las asociaciones de víctimas, creo que es el momento de aglutinarlas a todas y de luchar por el reconocimiento a toda la labor que han hecho todas esas personas por España, todas esas personas y sus familias que han perdido a sus seres queridos. Se ha producido también un reconocimiento a un colectivo de víctimas muy especial, al del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza. En el año 79 el Hotel Corona de Aragón se incendió. La versión oficial entonces fue que había sido un incendio que había surgido en una churrería en los bajos del hotel. Murieron 78 personas y más de 100 resultaron heridas. 30 años más tarde, en el año 2009, el Tribunal Supremo reconocía que se había tratado de un atentado terrorista. Ya iba siendo hora de que se les otorgara, por tanto, ese reconocimiento, ¿no? Yo creo que ya era hora y además es la primera vez que como colectivo de víctimas del Corona de Aragón se les entregaba un reconocimiento como grupo, no son una asociación, pero como un colectivo, ¿no? El atentado del Hotel Corona de Aragón, en su día, como bien has dicho, se dijo que se trató de un incendio, de una churrera, etcétera, etcétera, y yo creo que todavía hoy no sabemos qué pasó realmente en el Hotel Corona de Aragón. Se ha reconocido que fue un atentado, pero sí sabemos que hubo una llamada en nombre de ETA asumiendo la autoría al Heraldo de Aragón. Exactamente. Sin embargo, al día siguiente, el segundo gobierno de Suárez, que es el que está en el gobierno en ese momento, determina que había sido un accidente fortuito. Exactamente, y el día anterior al atentado hubo una manifestación en Zaragoza con gritos Gora ETA, Gora ETA, Gora ETA. Pero en aquel momento, no sé por qué, no se quiso reconocer que fue un atentado. Y creo que se debe todavía de investigar qué pasó exactamente allí. Se sospechan muchas cosas. Sí. Tenga usted en cuenta que ese día se entregaban unos despachos en la Academia General Militar de Zaragoza. Había muchos militares alojándose en el Hotel Corona de Aragón. Carmen Polo, viuda de Franco, se encontraba en ese hotel porque su nieto justamente iba a recibir el despacho de teniente ese mismo día, y se especula con la posibilidad de que, yo no sé si alguien de la mesa tiene más datos al respecto. Kiko, tú seguro que sabes algo de eso. No, mi familia iba a estar en el Corona de Aragón ese día, porque mi hermano iba a recibir el despacho, pero bueno, por una cuestión que quería escoger otra arma, decidió repetir el último curso. Pero vamos, ya habíamos estado allí, por supuesto, en la Jura, y era el hotel al que se acudía, ¿no?, cuando se iba a actos de la Academia General Militar. Y efectivamente estaba doña Carmen Polo, efectivamente había muchísimos militares, muchas de las víctimas son familiares militares. Y lo que pasa es que era 1979, ¿no? Yo creo que hay que marcarlo en ese momento. A mí me parece terrible, habéis hablado, y con mucha razón, de la utilización que se ha hecho de las víctimas, pues, ideológicamente, pero el reconocimiento que creo que todavía queda es al doctor Corona de Aragón y a todos, pero en especial del Corona de Aragón, que creo que nos puede servir bien como ejemplo, es como el poder. Desde el poder se ha utilizado, se ha mancillado, a veces se ha humillado a las víctimas, porque el poder necesitaba en aquel momento que la familia militar, la gran familia militar, no se le ocurriese pasar que habían querido matar a sus madres, a sus hermanas, a sus hijos, a sus primos, a sus abuelos, en un atentado tan terrible y inhumano. Claro, en 1969
Después de unos años, estamos hablando de unos años, los atentados de ETA, del 1 a 1, del 5 en 5, llegaban a 120, 130, 140 víctimas, 80, 88, ¿no? Lo que fueron de golpe, quizá habría sido inasumible ya para la Fed militar, que demasiado había dado y demasiado todavía le tocaría dar. Yo creo que Corona de Aragón, pues es lo que había víctimas también civiles y todo, pero podría servir como ejemplo y como recuerdo del grandísimo tributo que las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, Guardia Civil y Policía, frente no solamente al odio de los asesinos y de quienes los apoyaban, sino a la indiferencia y el desprecio de aquellos que disfrutaban de libertad, gracias a que ellos pusieron los muertos, pusieron la disciplina hasta el extremo y después pusieron, después en 1981, devolviendo el Estado de Derecho cuando había estado secuestrado unas horas, porque fue también el ejército, el mismo ejército que mataba, que entregaba a decenas de compañeros suyos todos los años, el que pone después, el 23 de febrero del 81, fin a aquella aventura. Y eso no se le ha reconocido, es más, en esta mesa hasta hace pocos meses, pero en muchas ocasiones, hace pocos meses la última, todavía ha habido, cuando se habla de militares o de familia militar, que bueno, es que tiene cierto tufillo franquista, bueno, es que el golpismo, es que estaban bajo sospecha, y con lo tanto contra ellos y contra sus familias también todo estaba permitido. Justamente por eso, en ese homenaje, señor Molero, además de las asociaciones de víctimas, hubo un reconocimiento muy especial a nuestras Fuerzas Armadas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Exactamente, hubo representantes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil como del Ejército que recogieron unos reconocimientos a los muertos de todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sobre todo en la línea de lo que decía Kiko, en el acto quisimos destacar el espíritu de reconciliación, tanto en la misa que tuvimos por la mañana en la Catedral como posteriormente en el teatro. Nuestra presidenta, María Eugenia Yagüe, fue la línea clave de su discurso, de sus palabras, la reconciliación, destacar que las víctimas no se han tomado nunca la justicia por su mano. En aquel momento, en el atentado del Hotel Corona de Aragón, la gran mayoría de los muertos eran militares o familias de militares. Los militares tenían las armas y en ningún momento se les ocurrió tomarse la justicia por su mano. Por eso había tanto pánico en el gobierno y se hicieron ese lío ridículo, ¿no?, de atribuirlo. Se habló de un cortocircuito, se habló de la churrería debajo. La freidora de la churrería. La freidora de la churrera, algo que era absolutamente pues, berlanguiano, abracadabrante, ¿no?, pero porque había auténtico pánico, efectivamente, porque eran años de muchísima efervescencia en la familia militar y en los cuartos de banderas, ¿no? ETA mataba 100 personas al año. No hay ningún ejército en el mundo, ningún ejército de esto. Yo lo he buscado y lo he mirado, mirad de verdad desde la historia moderna, ningún ejército en el mundo que haya aguantado absolutamente inerme, firme, nunca mejor dicho, disciplinado, obedeciendo órdenes absolutamente terribles, como por ejemplo la de enterrar a sus muertos por las puertas de atrás. Por la puerta de atrás. Sin hacer una respuesta. Es que no existe. No existió ni en Italia. Podía hacer una respuesta política de tipo golpe, una presión política importante, guerra sucia, en guerra abierta, pero ningún ejército no digo en Europa, en el mundo ha permanecido así impasible mientras se le estaba asesinando y mientras la propia sociedad a la que estaba protegiendo, a la que estaba haciendo parapeto, ni siquiera, en grandes ocasiones, y sobre todo los medios de comunicación, ni siquiera agradecían ese sacrificio. Parece que es una deuda que agradezco muchísimo a la Fundación Yagüe, yo creo que como todos los españoles de bien ese homenaje, pero que queda mucho para estar saldada. Quizá esa disciplina viene por la disciplina militar que había en el régimen anterior, bueno, al que tanto denostan quienes más le deben, ¿no? Efectivamente. Sin lugar a dudas, las víctimas del terrorismo, cualquiera de nosotros podríamos ser una víctima. Es una persona absolutamente normal que un buen día ve cercenada su vida o la de sus seres queridos por una bomba, por un disparo, por un atentado de cualquier tipo. ¿No requeriría eso que una sociedad madura cuidase más a sus víctimas, puesto que es cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano puede convertirse en víctima? ¿No es algo que uno voluntariamente quiere convertirse en ello? Yo creo que sí, creo que se las ha cuidado mientras se ha interesado. Volvemos a la politización de los colectivos. Efectivamente. Y en el acto de este fin de semana debemos decir que hubo un par de docenas de intransigentes que quisieron manifestarse en contra del reconocimiento a las víctimas del terrorismo por el mero hecho de que la Fundación Yagüe está presidida por María Eugenia Yagüe, hija de un general, el general Yagüe, y entonces hicieron una manifestación con banderas de la Segunda República y algo por el estilo. ¿En qué acabó todo eso? Todo aquello acabó en que la policía puso orden y gracias a Dios no hubo ningún altercado. Pero todas esas personas que estaban a las puertas del teatro nos gritaban asesinos, fascistas, fuera de Burgos,
fascistas burgueses, os quedan pocos meses, gritaban una serie de consignas aprendidas sin saber ni siquiera quiénes son las víctimas del terrorismo y sin saber siquiera quién es el general Yagüe. Yo me preguntaba si un grupo de extrema derecha se planta ante las puertas de un acto organizado por Pilar Manjón y les llama asesinos, les llama comunistas, les llama rojos, toda esa gente sería detenida inmediatamente por la policía y los medios de comunicación estarían escandalizados por todo aquello. Estamos viendo esas imágenes justamente, pues eso, unas docenas de personas con esa pancarta y su bandera republicana. La verdad es que es lamentable que haya manifestaciones de estas características tratando de reventar un acto que lo que hace es justamente un reconocimiento a las víctimas del terrorismo, a quienes han entregado su vida por protegernos a toda la sociedad y a quienes han sido víctimas de esa barbarie, ¿no? Sí, además toda esa gente, la mayoría supongo que serán de Burgos. Probablemente la mayoría de ellos, por la edad que tienen, hayan nacido en el hospital que construyó el general Yagüe, hayan transitado por las calles que urbanizó el general Yagüe. Muchos de ellos vivirán en viviendas sociales que hizo el general Yagüe. Yo no entiendo que denosten una figura que ni siquiera conocen. Y casi ninguno sabrá quién es el general Yagüe. Altamente probable. Exactamente. Sí. Ni dónde está Badajoz que les podría servir como argumento, por ahí el argumento y gran falsedad, ¿no?, histórica. No olvidemos que, claro, ETA, nunca nos cansaremos de incidir en ello, es una banda terrorista de ultraizquierda, como todas esas personas probablemente que están ahí. Y aparte Burgos es una ciudad muy particular porque ahí existió todo esto de Gamonal y toda esa batasunización, estaban profundamente veteados, ¿cómo se llama este partido? Izquierda Castellana, de Doris Venegas, Tierra Comunera y toda esta gente y tal. Entonces, claro, ahí las sinergias y las conexiones son evidentes, ¿no? Aparte de que de todas formas... Por tanto que en Burgos, en provincia de Burgos, Miranda de Ebro, yo creo que los pocos sitios fuera de Navarra y el País Vasco donde había una recotaberna, hasta no hace mucho, no sé si continúa o no. Es que Miranda es fronterizo, como sabes, ya es casi fronterizo con Álava, está muy próximo. Porque en Miranda de Ebro y también en el Condado de Treviño, es decir, que esa... Sí, pero en La Rioja no pudieron, pero ahí sí ha habido permeabilización de esa epidemia, al fin y al cabo, que es el odio a España, pues que, como decía Eurico, arraiga en todo lo que sea extrema izquierda, terrorismo. En 1987, ¿os acordáis aquel terrible lema de Herri Batasuna, lo que más les duele? Lo que más les duele. ¿Dónde más les duele? Sí, no, lo que más les duele. La Herri Batasuna, lo que más les duele. En Madrid tuvo miles y miles de votos. Sí. En el año 80 era el voto contestatario, antisistema. Oye, el de odio, odio. Había unos cursos... Bueno... 82, me estoy liando, perdonadme. 82, 85, es que no quiero errar el dato. Había cerca de 2.000 colaboradores de ETA en Madrid. Colaboradores que no eran, significa que portasen armas, sino eran gente, a lo mejor eran simplemente estudiantes, pero que sabían dónde estaba un buzón, uno de esos lugares donde colocar una información y veían salir a un militar, apuntaban esto, lo dejaban en un sitio. Calculaba la policía hasta 2.000 aunque fueran en Madrid. Simples informadores, formaban parte, eran eslabones de esa cadena de muerte. Yo no creía cuyo objetivo era asesinar personas y por eso, Antonio Molero, es muy necesario un homenaje, enhorabuena a la Fundación Yagüe por ese homenaje a todas, y quiero que quede muy claro, homenaje a todas las víctimas del terrorismo que se ha celebrado este fin de semana en Burgos. Muchas gracias a vosotros por darnos esta cobertura que creo que es muy necesaria. Antonio Molero, secretario de la Fundación Yagüe, gracias por habernos acompañado, muy buenas noches. Buenas noches. Rocío, momento de saber qué es lo que nos están diciendo, cuéntanos. Pues sí, Javier, nuestros telespectadores, para empezar, lo que nos dicen es que dan la enhorabuena a la Fundación Yagüe por este acto para las víctimas del terrorismo. Ángela nos comenta que en el Hotel Corona de Aragón mataron a un primo suyo y coincide, el atentado no se reconoció como tal porque en aquel momento no interesaba. Otra espectadora critica que haya personas que hasta se manifiesten contra las víctimas, personas que han sufrido en su vida la violencia o que han perdido a sus seres queridos. Y volvemos al debate anterior con un último mensaje que hemos seleccionado de una espectadora de Carolina, que nos dice: esa escena de celebración de Ciudadanos al grito de Cataluña es España y yo soy español fue demoledora para el PP.